Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículos del 20 al 26. Juan, capítulo 12, versículo 20. Juan 12, versículo 20, del 20 al 26. Juan, el Evangelio de Juan. Va un lío, a ver. El Evangelio de Juan. Corintios, Sí. Romanos. Versículo 20 20. al 26. O sea, capítulo 12. No, capítulo 12. 12, vale, muy bien. Bien. Dice la historia, dice el Evangelio, que el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Hasta aquí esta lectura. Bueno, en tal día como hoy, normalmente consideramos los hechos inmediatos a la resurrección, ¿verdad? Recordamos cómo ocurrió aquel evento tan tremendo, la resurrección de Jesús. O intentamos dar más o menos una explicación espiritual y doctrinal de lo que es la resurrección. Sin embargo, en esta mañana vamos a dar un paso atrás de ese momento de la resurrección, para entender algo de las implicaciones de lo que ahora acaba, que es lo que llamamos la Semana Santa. Este pasaje que consideramos hoy ocurre inmediatamente después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Os acordáis que el domingo pasado estábamos recordando este hecho? Pues bien, esto que acabamos de leer ocurre inmediatamente después de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y ocurrió unas horas antes, previas a su apresamiento. Precisamente los capítulos siguientes, del capítulo 12, pues nos narra esos momentos íntimos que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Y luego leemos todo lo que ocurrió allí con su apresamiento, con la crucifixión y con la resurrección. Hay varias reflexiones que en esta mañana quiero compartir con vosotros de este pasaje y que tienen que ver directamente con nuestro lema de desafío, de buscadme y viviréis. Tiene que ver también con este pasaje. Jesús desafió a los que le seguían, les desafió a entregar definitivamente sus vidas sirviéndole a Él como lo que era, el Señor. Y Él, como ejemplo, por supuesto, estuvo ahí delante, entregando su vida por nosotros. Así que este pasaje, previo a todo esto que estamos diciendo, de todos los sucesos que pasaron después, es un reto también, es un desafío para nosotros. En primer lugar, vemos aquí la búsqueda. Hay unos hombres que buscan a Jesús.
Yo os pregunto y reflexiono también, ¿no? Vivimos, ¿qué os parece? Vivimos tiempos en los que la gente, las personas buscan a Jesús. No. Tenemos la convicción de que buscar a Jesús de una manera directa no es habitual. No hay gente que busque la persona, las enseñanzas, el estilo de vida de Jesús. Tenemos que ser, lo somos honestos. Hoy no palpamos esta búsqueda, ¿verdad? Entre los años 60 y los años 70 hubo un movimiento en la costa oeste de Estados Unidos. Claro, algunos aquí ni habíais nacido, ni os acordáis de eso, ni conocéis la historia. Pero hubo un movimiento muy fuerte, juvenil sobre todo, en esa época, en lo que se llegó a llamar la revolución de Jesús. Había muchos intereses, también hubo muchas manipulaciones, incluso alguna secta, ¿no?, que utilizó el nombre de Jesús para hacer una lucha antisistema o buscar los valores básicos del Evangelio. Pero ahora no estamos viviendo. Es cierto que hay gente que está buscando, sin saberlo, están buscando a Dios. Y por eso acuden a tantas ideas, tantas religiones, incluso a tantos esfuerzos para entender un poco el sentido de la vida. Y buscan, de alguna manera, buscan a Dios. Aquí encontramos directamente en esta historia, unos hombres griegos que están buscando a Jesús. Dice el evangelista Juan, nos dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, querían ver a Jesús. Versículos 20 y 21. ¿Quiénes eran estos griegos? Vamos a ver un poco quiénes eran. Como era la fiesta de la Pascua judía, algunos piensan que eran judíos griegos de fuera de la región, cerca de Jerusalén, o más bien cerca de Betsaida. Había lo que se llamaba la Decápolis, que eran pequeñas ciudades, 10 ciudades, que fundamentalmente estaban habitadas por griegos. Y algunos piensan que posiblemente eran judíos, que eran de origen griego, y que por eso querían conocer a Jesús. Otros piensan que eran griegos no judíos que simpatizaban con la religión judía, con el Dios de los judíos, y quizá querían conocer más de este profeta, de este maestro que era Jesús. Y por eso se acercaron hasta donde estaba Jesús. Ahora hay un par de pistas que apuntan en esta dirección. Es interesante ver que estos griegos quieren relacionarse con Jesús, saber algo de él, oír de él, acercarse a él, pero lo que hacen es que acuden ¿a quién? Acuden a Felipe, uno de los discípulos. Felipe tenía un nombre más bien griego, y seguramente que Felipe hablaría griego, y por eso para ellos les sería más fácil entenderse con alguien como Felipe. Felipe se dirige enseguida no a Jesús, se dirige a Andrés, dice la Escritura, ¿no?, el otro discípulo que menciona aquí Juan. Así que ellos, dice, versículo 21, dice, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué dato más importante? Parece una tontería, parece algo que no tiene importancia, pero qué importante es que aquellos hombres se dirigen a unas personas con las que pueden comunicarse, que pueden hablar, ¿no?
Y eso nos llama la atención porque también a nosotros, si queremos comunicar el Evangelio, si queremos hablar de manera que nos entiendan, no podemos ir con palabras muy religiosas, no podemos utilizar quizá la jerga que a lo mejor utilizamos en el ámbito de la iglesia, sino que hemos de comunicarnos con toda sencillez, con toda franqueza, con las palabras que coloquialmente usamos día a día. Y esos hombres se dirigen a Felipe porque pueden entenderse. Que nosotros no seamos nunca obstáculo para que otros no nos entiendan, sino que hablemos de una manera bien clara, ¿verdad? Ahora, también es interesante ver que la respuesta de Jesús a ese acercamiento, que lo hacen a los discípulos, y estos discípulos, Andrés y Felipe, son en un sentido intermediarios. Y eso también tiene que ver con nosotros. Cuando estamos repartiendo el Evangelio de Juan o simplemente dando testimonio, es que nosotros somos intermediarios entre las personas y Jesús, en el sentido de que estamos comunicando el Evangelio a unos y a otros. Pablo utiliza el término de embajador. Dice en 2 Corintios capítulo 5, 20, para definir este papel que tenemos los cristianos, emisarios del Evangelio, dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que los cristianos nos toca este papel de ser emisarios, embajadores, transmisores del Evangelio. Es importante la visita de estos griegos porque demuestra la veracidad de la declaración de los fariseos. Si vamos al versículo 19, vamos unos versículos, el versículo anterior de la lectura que hemos hecho, Juan capítulo 12, versículo 19, dice que los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y esto certifica que los griegos, que no eran cristianos, no eran discípulos de Jesús, también querían saber de Jesús. No sabemos en qué acabó este intento. El Evangelio no nos dice si finalmente llegaron a este contacto personal, Jesús y los griegos. No lo dice, ¿no? Pero sí es cierto que ellos tenían el interés de saber de Jesús. Ojalá que el Señor nos ponga durante estos días, estas semanas, personas que tengan interés. A lo mejor no saben que están buscando a Jesús, pero tienen necesidades espirituales, están confusos, están sufriendo un problema físico de salud o de relaciones, etc. Ojalá que el Señor nos ayude a discernir, a entender bien a aquellos que están buscando una respuesta a sus vidas. Y Jesús es el único que puede dar respuesta a sus vidas, como lo hizo con nosotros. Bien, Jesús, ante este acercamiento, vemos cómo Jesús reacciona y dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, unas personas que se acercan, Jesús está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, hay esos griegos por un lado, y entonces Jesús dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Ahora es el momento culminante de la razón por la cual yo he venido aquí, está diciendo Jesús. En este mismo Evangelio se encuentran otras referencias anteriores a que no era la hora. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, dice Jesús, cuando es las bodas de Caná, dice: ¿qué tienes conmigo? Cuando viene su madre y le pide
que haga un milagro con el vino, que arregle algo de la situación. Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. En el capítulo 7, versículo 30, también dice: entonces procuraban prenderle cuando él había declarado, pero alguno le echó mano porque aún no había llegado la hora. Y cuando estaba en el templo, en el capítulo 8, versículo 20, dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero ahora sí, pero en estos momentos sí, ya ha llegado la hora de que se manifieste su gloria y que va a ser glorificado. Y eso nos lleva a otro punto. Recordemos que Dios tiene la agenda, que Dios tiene sus planes, que no existe nada por casualidad, ni porque Dios improvisa, que Dios tiene los tiempos para nuestras vidas, para todo lo que nos vaya a ocurrir. Así que lo pasado, pasado está. Lo porvenir, el Señor tiene también la agenda de lo porvenir, de lo que vaya a venir. Y por eso hemos de descansar. Porque sabemos que el Señor tiene su agenda, porque todo está bajo su autoridad. Y el Señor dice, Jesús decía: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es la hora del Hijo del Hombre. En esos momentos era la hora del Hijo del Hombre. Este título, el título del Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios. Era Dios encarnado, era el Verbo hecho carne, ¿verdad? Pero él muchas veces, el Señor Jesús de sí mismo mencionó de sí mismo que era el Hijo del Hombre. Y eso no tiene ninguna, digamos, connotación militar ni belicosa, porque se podía asociar a que él era quien era, el Mesías. Y muchos estaban esperando que el Mesías fuera nada menos que el libertador del pueblo, que se rebelase contra los romanos. Pero él se define a sí mismo, en esos momentos de que ha llegado la hora, se define como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Quizá Pablo lo expone de esta manera tan clara. Porque él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, el Hijo del Hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el Hijo del Hombre. Ese Dios hecho hombre. Por eso él se declara a sí mismo el Hijo del Hombre. Como decía, Jesús se refiere a sí mismo como ese Hijo de Hombre. Pero eso tiene un resultado: sacrificio y servicio. En los versículos siguientes, versículo 24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Hay tres declaraciones en estos versículos del 24 al 26. Hay tres declaraciones importantes que tienen que ver con la resurrección, pero tienen que ver sobre todo con el desafío que cada uno de nosotros hemos de considerar y aceptar. Primero, el evangelista Juan ofrece una parábola que dijo Jesús. Dice Jesús que un grano de trigo que aunque muera, cuando cae produce un fruto abundante. Que no sería posible que hubiera fruto si ese grano quedara vivo. Pero ese fruto tenía que morir, ese grano tenía que morir. La muerte de Jesús, su caída, produce con el tiempo una comunidad de fe en servicio. Si estamos aquí, algunos y muchos a lo largo de este planeta, hoy celebrando su resurrección, es porque eso es el fruto de ese grano de trigo
que fue enterrado, de su muerte y de su resurrección. Nosotros somos, los cristianos, somos el fruto de ese grano de trigo enterrado y muerto. En los versículos siguientes, por cierto, no los hemos leído, pero en los versículos siguientes Jesús vuelve a anunciar su muerte inmediata. Es un momento de alta tensión. Si leyéramos los versículos siguientes, veríamos que es un momento en el que Jesús abre su corazón y dice: mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y exclama esto: Padre, glorifica tu nombre. Vemos aquí cómo el Señor Jesús se debate dentro de sí mismo, se debate entre el dolor de cargar el pecado, tu pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Se debate con esa decisión que le va a llevar a la cruz, y al mismo tiempo con el hecho de que quiere glorificar al Padre. ¿Y todo para qué? Para que haya fruto, para que haya una iglesia redimida, para que haya la esposa de Cristo que por toda la eternidad celebre esas bodas del Cordero. Esa muerte, ese momento clave en el que Jesús se está debatiendo, va a traer fruto. Y tú y yo formamos parte de ese fruto. Aunque nos cuesta entenderlo, aunque nos cueste verlo, era necesario todo eso para que hubiera ese resultado, ese fruto. Y para que finalmente, hasta incluso Satanás fuera echado. Dice los versículos siguientes: dice Jesús, no he venido, versículo 30, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El príncipe del mundo, de este mundo, Satanás, será echado. Ahora, tuvo que haber una confirmación de este hecho. Y esta confirmación vino de una voz del cielo que dijo, un padre, dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y Jesús dice, no solamente es que yo voy a ser glorificado, sino vosotros, por medio de mi entrega, de mi muerte, vais a ser glorificados porque sois el fruto de mi muerte. Es imprescindible que el grano de trigo muriera para que hubiera tanto fruto, tantos resultados de valor eterno, de restituir el orden de la creación, de restituir la relación entre el Creador y las criaturas que somos nosotros. Todo esto tiene consecuencias directas sobre aquellos que deciden seguir a Cristo. La segunda declaración, volviendo otra vez al pasaje, versículo 25, dice, y eso nos afecta ya a nosotros de una manera muy directa: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Como Jesús, igual que Jesús, se espera de aquellos que tomamos la decisión de seguirle, se espera que seamos fieles hasta la muerte, que confiemos que Dios nos reivindicará en un momento oportuno. Alguien usó esta comparación. Dijo, si el grano de trigo enterrado desnudo brota para crear muchas ropas, cuanto más brotarán los justos enterrados en su vestidura. Es decir, si Cristo fue enterrado y resucitado por nosotros, y nosotros decidimos, cada uno de nosotros, de una manera libre, personal, única, directa, decidimos seguir a Jesús, hemos de ser consecuentes con la posibilidad y la realidad de que también el sufrimiento nos va a acompañar. Pero el honor
toda la honra, el reconocimiento lo dará nuestro Padre Celestial. Esta declaración dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La encontramos otras veces en los Evangelios. En diferentes momentos Jesús dice que aquel que le quiera seguir ha de tomar su cruz cada día. En Marcos leemos: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En Mateo 10:39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y en Lucas capítulo 9, versículo 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Así que Jesús nos está retando a cada uno de nosotros a poner auténticamente los valores, las prioridades que han de estar por encima de las propias. Y las prioridades, los énfasis de nuestra vida han de estar puestos en la cruz de Cristo. Por último, dice el versículo 26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es la tercera declaración que hace Jesús en esta visita de los griegos. Dice: si alguno me sirve, sígame. Esta exigencia suena muy similar a diferentes ocasiones cuando el Señor pidió realmente un compromiso con Él. Seguir a Jesús no es simplemente acudir a la iglesia, no es simplemente realizar unos ritos que no forman parte de las Escrituras. Seguir a Jesús no es aprenderse versículos de memoria. Seguir a Jesús es tomar decisiones cada día, teniéndole en cuenta a Él, preguntándose: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Seguir a Jesús es desear servirle, decir: aquí estoy, úsame. Seguir a Jesús es servirle con todas las consecuencias. Así que, en resumen, y acabo, con estas tres declaraciones, Jesús no solo afirma que el tiempo para su sacrificio a favor de la humanidad se ha cumplido, sino que también nos invita a nosotros, a sus seguidores, a estar dispuestos para seguir ese servicio espiritual y el Señor nos use. Que el Señor nos ayude. Entender que ese trigo tenía que morir, ese grano de trigo, pero que había un propósito. No solo rescatarnos, darnos libertad, perdonar nuestros pecados, sino también servirle con todas las consecuencias. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?